Bienvenidos a esta cuarta temporada de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Ya van 4 años iniciando este 2021 en esta cuarta temporada de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, con este proyecto que llevamos adelante todos los años de, como dice lo que es el título de este programa, llevar adelante y resaltar las voces de los de abajo, ¿verdad? Así que, dado iniciado de esta manera esta cuarta temporada de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, también te informo que hoy es el día 7 de marzo del 2021 e iniciamos el cuarto año ya de Palabra de Pueblo. Te cuento cómo haces y cómo hacemos todos los años para que puedas ver las temporadas anteriores, estas 3 temporadas que veníamos hablando anteriormente. Lo haces a través de las redes sociales, como son Facebook, Palabra de Pueblo, Instagram, @Palabra de Pueblo, y también nuestro Twitter, @Palabra Pueblo. También puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, que es Palabra de Pueblo. En estas redes sociales, como en el canal de YouTube, no solamente podés escuchar y ver los programas anteriores, sino que también podés revivir todos los contenidos que subimos durante la semana y que están vinculados a nuestros análisis de acuerdo a temas que van surgiendo en la realidad, así como a recordatorios que se vienen al caso debido a las que son luchas populares y las reivindicaciones sociales que damos desde Palabra de Pueblo. Te menciono también que durante este año 2021 estamos iniciando una nueva sección, ya lo hicimos con varios programas especiales, de lo que es esta sección dedicada básicamente a recordar personas y sobre todo en la historia. Por eso se llama Palabra de Historia, Voces Olvidadas, y que con eso resaltamos aquellas personalidades o aquellos hechos que podemos decir que la historia oficial ha guardado en un cajón. Allí ya lo hicimos con varios programas. El primero de ellos fue el primer progromo que se dio en Latinoamérica, y progromo quiere decir el asesinato de judíos por parte de fuerzas paramilitares o también fuerzas del Estado. Y esto ocurrió aquí en Argentina en 1919, en la Semana Trágica que tanto recuerdan, ¿no? Allí tenemos varios programas, como por ejemplo la Patagonia Trágica. Recordamos también la memoria de Loana Berkins, militante por la diversidad sexual, así como otros más que se vinieron dando. Así como ya te expresé cuáles son nuestras redes sociales, vamos a arrancar con este programa nuevo y un nuevo formato, más similar a un podcast, como es en todos los demás programas que se dieron anteriormente. Ya no será más tan audiovisual por cuestiones de contenido del algoritmo, así lo referimos, y para entendidos ya sabemos a qué nos referimos. Hablaremos en el primer caso de lo que pasó esta última semana, con un recuerdo de Berta Cáceres. ¿Quién fue Berta Cáceres? Berta Cáceres, una militante hondureña que fue asesinada justamente en 4 de marzo, hace 5 años, en el año 2016, por unos sicarios militares que fueron enviados por empresas multinacionales y con la anuencia del gobierno hondureño para terminar con la vida de Berta Cáceres, ¿no? Ella fue una militante por el medio ambiente y también de los derechos humanos, así como también de lo que es su comunidad aborigen, la comunidad lenda, allí en Honduras. Además de ello, defendió sus recursos naturales de la región de La Esperanza, donde ella estaba, así como el río Melgar y el río Blanco, del cual pertenecía a su comunidad, de lo que se intentaban hacer como represas eléctricas financiadas por multinacionales, sobre todo estadounidenses, ¿no? Además de ello, formó parte de luchas por los derechos de las mujeres. Todo esto tuvo una gran influencia luego de lo que fue el golpe de Estado que todos recordamos allá por el año 2009 al gobierno centroizquierda de Mel Zelaya, golpe de Estado realizado hacia él
por las Fuerzas Armadas y que volvieron a establecer presidentes títeres para los Estados Unidos. Berta Cáceres, de esta manera, fue, podemos decir, brutalmente asesinada ese 4 de marzo del 2016. Ella había nacido en esta misma ciudad donde fue finalmente asesinada, ¿no? Su recuerdo llevó a muchas personas de renombre a recordar su memoria, como son el residente, así como en aquel 2016 a los presidentes como Daniel Ortega de Nicaragua, y también lo hizo con Rafael Correa, presidente de Ecuador. Así que, hablando sobre ella, recordamos su memoria, que ha sido por ahí olvidada y que tuvo el premio de Graham como especie de premio Nobel, pero para los luchadores del medio ambiente, y recordamos que es necesario que todos puedan escuchar y ver cuando ella hace su alegato del recibimiento de este premio en un discurso verdaderamente interesante. Así que este ha sido lo que mencionamos como el recuerdo de Berta Cáceres, y que se cumplieron 5 años de su brutal desaparición por parte, como muchos refieren, de lo que fue anuencia del gobierno de Honduras, que podemos decir que es un enclave básicamente de las corporaciones estadounidenses y del propio gobierno de los Estados Unidos. El próximo tema que hablaremos fue la apertura de las sesiones del Congreso de la Nación Argentina, en donde el presidente Alberto Fernández habló aproximadamente casi 2 horas e hizo referencias importantes a la política actual aquí en Argentina. El presidente Alberto Fernández nombró, entre otros casos, la necesidad de una reforma judicial aquí en la Argentina para que termine con aquellos estamentos que ya se establecen dentro del propio poder que establece las leyes aquí en Argentina, que se manejan a través de parámetros similares a una corporación, en donde la impunidad y muchas veces las operaciones para perjudicar a diferentes personajes de renombre, sobre todo en la política en cuanto a los que no son referentes de los sectores más afines al neoliberalismo. Esto viene vinculado a que los otros días Cristina Fernández de Kirchner recibió y disertó en cuanto a su defensa en la causa del dólar futuro, y hizo varias menciones que vienen de la mano de lo que anunció el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación Argentina, ¿no? Allí la presidenta electa en el 2 veces y actual vicepresidenta de la Nación manifestó que este Poder Judicial no se puede manejar como una corporación, y que esas operaciones conocidas como lawfare o dejar hacer al Poder Judicial afectaron básicamente a la democracia y fueron siempre direccionadas hacia sectores como son los sectores del peronismo, y que se oponían a la derecha que gobernaba durante los años 2015 hasta el 2019 aquí en la Argentina, ¿no? Eso ha perjudicado también a lo que fue el permiso que se dio por parte de la Corte Suprema, y que no refirió nada en cuanto a lo que fue el préstamo pedido por Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional. Allí también en eso fue referido por el presidente Alberto Fernández en cuanto a lo que fue su discurso en la apertura de las sesiones del Congreso para el año 2021, ¿no? Allí el presidente de la Nación Argentina refirió que elevaría una querella criminal para todos aquellos que pidieron este préstamo y que no se sabe dónde está su dinero. Son cerca de 54.000 millones de dólares que deberemos pagar el pueblo argentino, pero que no tienen, de esta manera que fue manejado por el gobierno neoliberal de Cambiemos y que fue hecho de manera fraudulenta e irregular, por lo cual no se sabe cuántos millones fueron destinados a algunas cuestiones que están poco claras en lo que es la política argentina, ¿verdad? Así que también el presidente Alberto Fernández, para resaltar otro punto de lo que fue su discurso, reafirmó la condición de
reclamar de la soberanía argentina por las islas del Atlántico Sur y sobre todo de las Islas Malvinas, además de destacar lo que tiene que ver con el año difícil que tuvimos que pasar casi todo el planeta por la pandemia que incluso sigue estando ahora y el plan de vacunación masivo que se está realizando debido a ello, ¿no? Así como destacó que anteriormente el gobierno neoliberal de Mauricio Macri había desmantelado lo que es ahora el Ministerio de Salud y que en ese momento era Secretaría. Con lo cual también se pudo haber hecho cuestiones debido a la pandemia, pero que se volvieron a realizar 4 hospitales grandes en la provincia de Buenos Aires, más allá de todos los que son los centros de establecimientos para la mantención y la asistencia al COVID-19. El otro hecho que vamos a hablar en este programa del día de hoy, el primer programa de la 4ª temporada de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, es lo que ha ocurrido y que por ahí los medios hegemónicos han destacado, cada vez con malicia y otras con intereses propios e individuales. Es lo que ha pasado en la provincia de Formosa, donde el gobernador Gildo Infran volvió a fase 1, de acuerdo a las cuestiones de cuarentena y confinamiento en aquella provincia. Podemos destacar que anteriormente se vienen dando por parte de medios opositores al gobierno nacional y que siempre fueron afines a intereses estadounidenses y neoliberales, como son TN y otros canales como actualmente La Nación Más, abiertamente opositor y con una plantilla de periodistas que han expresado que se opondrán al gobierno de Alberto Fernández, lo cual hace que no sea muy independiente como ellos mismos se refieren en sus expresiones, ¿verdad? El ataque al gobernador Gildo Infran tiene más que ver con un ataque hacia un gobierno provincial que es del tinte político del gobierno nacional y que está dirigido a apuntar para esa forma. Y esto desembocó en lo que fueron manifestaciones, el momento de que en el día antes de ayer se declarara nuevamente la vuelta a la fase 1 en lo que es la cuarentena en esa provincia, ¿no? Hubo heridos y algunos detenidos, sumado a esto a un caldo de cultivo que se había dado de los medios hegemónicos de comunicación cuando exhibían los centros de donde estaban siendo atendidos aquellos que tenían sospecha o que incluso llevaban las enfermedades del COVID y que habían sido infectados, ¿no? Ya venía sido un caldo de cultivo que había sido incentivado por concejales de la oposición y que no eran mencionados de esa forma en los programas que se daban entrevistas, ¿no? Refiriéndose solamente que eran concejales, sin aclarar, ¿no?, el tinte político que se llevaban adelante, ¿no? Considero que es una operación fundamentalmente realizada de parte de lo que es la derecha argentina, que busca estas cuestiones para desestabilizar y para desvalorar la campaña de vacunación y todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para el beneficio de la población en cuanto a la lucha contra esta pandemia y para ensuciar, como hicieron anteriormente, a sectores como el ministro de Salud, Ginés González García, que por esta operación mediática, en la cual a mi consideración personal formó parte Berbisky, tuvo que dejar el cargo por lo que se llamó el caso de las vacunas en el Ministerio de Salud, ¿no? Lo cual opacó en parte todo el esfuerzo hecho por el Ministerio de Salud a lo largo de este año que tuvimos la desgracia de sufrir la pandemia del COVID-19, ¿no? Así que tratado estos temas en este programa estilo podcast que va a tener esta 4ª temporada de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Vamos a dar por finalizado este programa del día de hoy, que es, cabe aclarar, el programa 105 desde que empezamos con este proyecto de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, y que hoy es el día 7 de marzo del 2021. Así que por mi parte, agradecido a todos los que nos escuchan semana tras semana y que nos acompañarán esta nueva temporada, la 4ª de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, este año 2021. Así que muchas gracias por haber escuchado este podcast.
en forma de programa de radio y nos vemos la próxima semana con otro nuevo programa de Palabra de Pueblo, Voces de Abajo en esta cuarta temporada del año 2021.